es la simbología absoluta del cristianismo, la cruz. No la llevamos como aspecto idolátrico, pero como un aspecto fundamental, la base, la esencia del cristianismo, que Cristo Jesús murió sobre una cruz. Y por lo tanto ya su primera exposición que ellos hacen o expresión que comienzan a hacer notar para muchos, la cruz es el símbolo del cristianismo y en realidad siempre ha sido así para todos los cristianos, no para muchos, siempre. Nunca se ha refutado esa idea hasta que ellos se levantan, ¿no? Sin embargo, en la Biblia no se describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Jesús. Mire, tome atención a lo que ellos están diciendo. Sin embargo, en la Biblia no se describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Jesús. Ellos están diciendo, no se describe en la Biblia, tome atención a lo que le digo, hermano. Mire, ellos dicen, no se describe en la Biblia en qué fue crucificado, o qué fue puesto Jesús, ¿no? No se describe el instrumento, dicen ellos. Pero ya ellos nos van a decir que ellos sí saben en qué fue puesto Jesús. Primero dicen, no se sabe, la Biblia no nos dice, pero después ellos van a definir que ellos sí saben. Ese es el instrumento ¿cómo se dice? De deshonestidad que ellos utilizan, ponerle un incógnita a las personas para que la persona después pueda llegar a creer a lo que ellos van a proponerle. Primero dice, ¿no? En la Biblia no se describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Jesús. Así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De todas formas, mira, es lo que están diciendo. Nadie sabe, dice. Toda la historia de la cristiandad se sabe bien claro, incluso por hoy no tengo perdón, no es que no lo tengo, digamos, las bases arqueológicas y las bases históricas, incluso de los historiadores, incluso el mismísimo Josefo, uno de los historiadores de los primeros siglos, describe la cruz de una manera específica, que hay una connotación de una palabra griega que tiene una forma de T y que él la describe de esa manera, ¿no? Y entonces toda la historia, los historiadores, la historia, la arqueología demuestra que Jesucristo murió en una cruz, pero ellos están diciendo en la Biblia no hay bases que demuestren en qué murió Jesús, así que nadie sabe a ciencia y cierta cómo era. Entonces, si ellos van a decir, como no hay bases bíblicas y no se sabe, entonces tendrían que ellos decir, pues no sabemos, punto y basta, ¿verdad? Porque si yo voy a decirle a usted, mire, hermano, ¿sabe qué? No se sabe a cierta y cierta si en qué murió, entonces no enseño, pues no enseño, me callo la boca y no enseño porque no sé. Pero yo sí sé, y porque lo he estudiado y lo he aprofundido estos puntos, de que Jesucristo murió sobre una cruz, ¿no? Entonces, así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De todas formas, la Biblia nos deja ver que Jesús no murió en una cruz. Primero dice, la Biblia dice que no nos dice. Y ahora nos dice que la Biblia nos dice que sí nos enseña en que murió Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer yo? Que la Biblia dice que sí enseña dónde murió o que tengo que creer que la Biblia no nos dice dónde murió. Mire, la Biblia nos deja ver que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero, ¿vio? Primero dice no se sabe, después dice no se sabe a cierta y ciencia. Y después dice no, la Biblia es clara cuando nos dice que no murió en una cruz, sino en un madero o palo vertical. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Cuál es la posición que tenemos que llegar a creer en ella? Pero hermano, eso es increíble, cómo es que la manipulación mental de lavado del cerebro que utilizan los testigos de Jehová para confundir a la gente, primero no utilizan mire, primero no utilizan su verdadera creencia, sino que primero utilizan suposiciones. Porque cuando una persona cae en las suposiciones, hay un enseñamiento que se llama la distracción para meter un principio no verdadero. Porque cuando usted está distraído, le dan gato por liebre, ¿sí o no? Usted conoce a gente distraída, yo no.
¿Conoce gente distraída o no? Yo no conozco. ¿Verdad? Así en los supermercados, perdón, en los negocios. Yo me recuerdo que cuando iba a comprar arroz con mi mamá, había un negociante que siempre tenía varias cosas de vender y para robarnos unos 100 o 200 gramos de arroz nos hacía ver, mire, compre eso, compre el otro. Y cuando uno ya está embobado por ahí, te robaba, te robaba. Y esa es la táctica que se utilizan los testigos de Jehová, la deshonestidad. O sea, son tan hábiles para desubicar a la gente y para que la gente no se dé cuenta que ellos sí saben en qué murió Jesús, según ellos. ¿Me entienden? Dice, no, no sabemos, está en duda. A punto, no, a ciencia cierta no se sabe. La Biblia no dice, después dice, no, la Biblia sí dice, y después dice, no, lo que sí sabemos es que no murió en una cruz, sino que sí sabemos también que murió en un madero o palo vertical. Ya no solo nos dice en un madero, sino que nos dice ahora en un palo vertical. En otras palabras, lo que ellos nos están diciendo, que a Jesucristo lo pusieron en un palo vertical, o sea, ya no es crucifixión, que usted va a ver el término que utilizan después ellos. Ellos ya no utilizan la palabra crucifixión, que viene de los principios fundamentales de la palabra cruz, que quiere decir que Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde? En una cruz. No puede tener valor la palabra crucifixión sobre un madero, porque la palabra crucifixión viene de las connotaciones cruz, ¿verdad? Ahora, frase, estrofa número 2, por favor, hermano, lo puedes subir un poquito más. Ok. A referirse a dicho instrumento, ¿no? Primero dice no sabemos el instrumento. Ahora dice sí, la Biblia sí nos dice dicho instrumento. ¿Y cuál es el instrumento para ellos? Un madero, un palo vertical. A referirse a dicho instrumento, la Biblia suele usar el término griego stauros, ¿no? La Biblia suele usar el término griego estauros, pero la palabra estauros no significa el instrumento o específicamente la forma en la que fue crucificado Jesús, sino que la palabra estauros significa literalmente, hermanos, el material en que fue crucificado Jesús. Aunque si literalmente en los diccionarios también tiene connotaciones, la palabra estauros tiene connotaciones madero, leño, también tiene connotación cruz y también otras connotaciones que después vamos a verlo. Pero los testigos de Jehová presuponen que la palabra estauros es completa en un solo sentido de decir que es un madero en forma vertical. Y mire los textos que nos dicen, no sé si lo puede proyectar, por favor, hermano, texto, solo clicar ahí, Mateo 24:40, perdón, 27:40. Y diciendo, tú, el que iba a derribar el templo y a construir en 3 días, sálvate si eres el Hijo de Dios, bájate del madero de tormento. Mire, tome atención ahí nada más, ¿eh? Primero ellos dicen que no se sabe el material en el cual fue ejecutado Jesús. Después dicen que sí, que es un madero, ¿verdad? Que estaba vertical, ¿verdad? Pero ellos, cuando van a aplicar su concepto para apoyarse bíblicamente, ellos no toman de ninguna otra traducción, hermanos, no toman de ninguna otra traducción una aplicación textual, sino solamente de su aplicación, de su propia traducción, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, porque lo que acabamos de explicar, esa es la traducción del Nuevo Mundo. Y como la palabra estauros en realidad quiere decir también madero o palo, que es un instrumento, pero no nos dice la forma que tenía este palo. Pero la palabra crucifixión da a entender que proviene de la connotación cruz.
y por lo tanto más adelante lo voy a hacer ver en el diccionario si la palabra estauros está puesta a la palabra cruz. Pero acá lo que quiero hacerle notar que ellos nos dicen es un madero vertical, pero en su traducción de ellos, Mateo 27:40 dice que es un madero de tormento. ¿Yo? Ahí dice es un madero de tormento. Y esta palabra madero de tormento no existe propio literalmente en los manuscritos originales, no existe. Esto le han puesto ellos, madero de tormento. En otras palabras, ellos ya están haciendo una definición en qué instrumento sí fue muerto el Señor Jesucristo, en un madero que lo colgaron y que fue un tormento. Ahora mire, ese mismo versículo, hermano, si lo puedes poner en cualquier otra traducción, vamos a ver si dice así, madero de tormento, ¿no? Porque no existe alguien que traduzca semejante horrorosidad. Eco. Ok, dice, y diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. NTV dice, pero mírate ahora, te gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. NBI también dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. La TLA también dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Traducción del Nuevo Mundo dice, bájate del madero de tormento. O sea, no existe. Por ejemplo, si usted va a leer la Vulgata Latina, que es quizás la primera traducción que se hizo del griego koiné a la Vulgata Latina, va a decir, bájate de la cruz. Ahora, de la Vulgata Latina que se hizo al inglés, que se llama la Biblia King James, está bájate de la cruz. Y de la King James se traduce una de las traducciones más exquisitas que tenemos nosotros los evangélicos, que es la Reina Valera. La Reina Valera traduce bájate de la cruz. Todas las otras traducciones modernas como la NTV, la TLA, la NBI, Dios habla hoy, todas las traducciones traducen bájate de la cruz. La única traducción que traduce bájate del madero de tormento es los testigos de Jehová. Porque ellos primero hacen creer a la gente que no existe en la Biblia en qué instrumento fue muerto el Señor Jesús. Después dice, nadie sabe a cierta y incierta porque la Biblia no lo dice. Pero después dicen ellos, pero nosotros sí sabemos, lo único que sabemos es que no murió en una cruz. No sabemos que no murió en una cruz, pero sabemos que sí murió en un madero vertical. Pero ellos ya le ponen madero de tormento. ¿Y por qué tienen que ponerle ellos tormento? Podríamos considerar que pueden haber especificado la palabra madero, que en algunos textos en el Nuevo Testamento Pedro dice que fue puesto en un madero. Pero eso no quiere decir que la calidad del material que utilizaron difiere, digamos, al concepto que fue puesto en una cruz. Por eso que la palabra estauros significa la calidad del material que tenía. ¿Cuál es la calidad del material o el material que se utilizó? Un madero. Pero eso no quiere decir pues que era un solo madero. Es como, por ejemplo, usted está comiendo varias naranjas y dice, ¿no? ¿Te ha gustado la naranja? No sé si me dejo entender. Y aunque si usted se ha comido 50 naranjas, pero si alguien viene y le dice, ¿te ha gustado la naranja? Eso no quiere decir que has comido una sola naranja.
Y cuando la Biblia habla de madero, no quiere decir pues que era un solo madero. Estás señalándonos el material con el cual fue construido la cruz. Madero. Es como en vez de decirle fue puesto en los maderos, ¿no? Pedro utiliza un término genérico para no identificar en qué estaba puesto o de qué estaba hecho la cruz, de madera, ¿no? Pero ellos le atribuyen a este significado, pues, madero de tormento, porque para ellos Jesús no puesto en una cruz, sino en un madero. Y para ellos madero es solamente un pedazo de palo, así, vertical, dicen ellos. Hay una inconsistencia total, total en sus aplicaciones que no tienen lógica, no tienen pies ni cola propio en lo que ellos están tratando de aplicar, porque no hay una veracidad, sino una deshonestidad en lo que ellos están enseñando, porque ya hemos visto qué estrategias utilizan para confundir a la gente. Cuando estás distraído, cualquiera te agarra, hermano. Entonces ahora, volvamos por favor a sus escritos. Juan también 19:17, mire, va a ser la misma aplicación, mire, si lo puede poner por favor, hermano. Cargando con su propio madero de tormento, salió hacia el llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahora vamos a ver si lo que estaba cargando era un madero o estaba cargando una cruz. No sé si lo puede clicar en las traducciones, pero el discurso que ellos ponen madero de tormento, pues. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. NTV dice, y cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de este. La NBI dice, la crucifixión, Jesús salió cargando su propia cruz. La TLA dice, Jesús salió de ahí cargando su propia cruz. En la Vulgata dice, Eustaus Savi Cruz, Eco, Cruz Sent Exhibit, ¿no? O sea, cargando su propia cruz. Y la NTV, la traducción del Nuevo Mundo dice, pues, y cargando el madero de tormento. Ahora, mire, una vez yo les dije, no sé si ustedes se recuerdan, que los testigos de Jehová en sus interlineales, si ustedes ponen, ahí nomás hermano, todavía no lo quite, por favor. Si usted busca interlineal de los testigos de Jehová y también busca traducciones que utilizan los testigos de Jehová para sacar su traducción que ellos tienen o manuscritos para hacer sus traducciones, ellos tienen la osadía de decir que utilizan primero la Septuaginta, después los manuscritos griegos y después la Vulgata latina. Eso es lo que dicen ellos. Nosotros utilizamos estos instrumentos para hacer nuestras traducciones. Y la Vulgata latina no, pues no existe esa consideración en lo que ellos traducen. La Vulgata latina no dice crucen, o sea, cruz, que este es en latín, ¿no? Entonces, ya es una deshonestidad lo que ellos nos han dicho desde un inicio, que eso ya se los dice ver, ¿verdad? Al inicio, de donde supuestamente ellos toman los manuscritos para hacer sus traducciones. ¿Ok? Que es una deshonestidad tremenda. Ahora, vayamos a seguir leyendo sus escritos de ellos. Ok. Pese a que muchas traducciones vierten esta palabra como cruz, mire, pese a que muchas traducciones, no muchas, todas las traducciones, porque ese es el senso literal que se le da a esta palabra madero. No que por el hecho que está la palabra madero, aún en los originales, en los manuscritos originales, que significa la palabra estauros, que es madero, literalmente, en el griego es estauros, eso es verdad, que quiere decir madero, pero eso no quiere decir que era un clavado sobre un palo de tormento, como ellos lo dicen, sino que es el instrumento, el material que se utilizó para hacer la cruz era un madero.
Pese a que muchas traducciones vierten esta palabra como cruz, no muchas, todas tendrían que decir ellos, todas. Y como hemos dicho siempre, hermanos, ¿cómo podemos llegar a gente que ni siquiera ha ido a una escuela lingüística, una escuela de gramática griega, para poder nosotros considerarla a ellos que tienen una veracidad? Porque cuando ellos se atreven a decir que algunas traducciones vierten la palabra cruz, numerosos, mire, ahora dice, ¿no? Numerosos eruditos opinan que denota primariamente un palo o estaca derecha. Es que claro, no hay ningún erudito que contradiga la palabra estaurus, que significa madero. No hay ninguno, porque son personas estudiosas y saben a lo que están diciendo y lo que están haciendo. Pero ellos no están diciendo que eso es el material que se utilizó para hacer la cruz. Ellos no están diciendo que Jesucristo fue clavado sobre un palo vertical. No están diciendo. Ellos están utilizando la palabra estaurus para darnos a notar la connotación esto, un palo o estaca. Eso es. Es un palo o estaca. Ese es el material. Pero no quiere decir que sea una sola estaca o un solo palo. Nos está diciendo el material, como yo les acabo de decir. Si usted se ha comido varias frutas, ya viene alguien y le dice, oye, te has comido una naranja. En realidad usted no se ha comido una naranja, usted ha comido mucha naranja. Pero dice, está bueno la naranja, te has comido mucha naranja. Ahora, cuando se refiere a estauros, el tipo de material que se utilizó, se está refiriendo a eso específicamente, al tipo de material que se utilizó para hacer la cruz. Ahora, de acuerdo con cierta obra de consulta, estauros nunca se refiere a dos piezas de madera unidas en algún ángulo. Mire, acá ya es donde viene la refutación. Primero nos han dicho, no se sabe en la Biblia, pero ahora ya no solo no saben ellos, sino que ahora están refutando el concepto tradicional, histórico que tuvo la iglesia, que es una cruz. Ahora está diciendo, no, mire lo que dice, de acuerdo con cierta obra de consulta, estauros nunca se refiere a dos piezas de madera unidas en algún ángulo, ¿verdad? Ellos dicen así, no se refiere a dos piezas de madera construidas. Ahora vamos a ver la otra estrofa, porque después de esto vamos a ir a ver si la Biblia en realidad afirma lo que ellos están diciendo o afirma lo que históricamente, tradicionalmente la iglesia ha creído. La última estrofa dice, la Biblia también utiliza el término griego shilón como sinónimo de stauros, ¿no? Hechos 5:30, primera de Pedro 2:24, no lo cliques, vamos a seguir leyendo. Esta palabra significa madera, leño, estaca, palo o árbol. En una nota incorporada a la obra Historia Universal de la Iglesia Católica de René Rothbacher, se aplica que tanto este término como su equivalente hebreo no significan propiamente lo que nosotros entendemos por cruz, sino un simple madero, ¿no? Este es el concepto que ellos tienen sobre la palabra Shilón o la palabra estauros. Lo que nos interesa ahora es ver su significado de este tipo de palabras, pero argumentando con sus ideas que ellos tienen. No sé si me puedes poner, hermano, por favor, eh, la argumentación que ellos tienen, que es la tercera parte que te mandé. Objeción, ¿veo? Ok, si lo puedes extender un poquito más grande. Ok, objeción de los testigos de Jehová en cuanto a la posición que tenemos históricamente, ¿no? A Jesús lo ejecutaron colgándolo en un madero, Hechos 5:30. Los escritores de la Biblia usaron dos términos para referirse al instrumento donde mataron a Jesús, y en ambas palabras se refiere a un solo pedazo de madera.
Esta es la posición que ellos tienen, pero vamos a ver después en la Biblia si afirma o no afirma verdaderamente lo que ellos están diciendo. Pero por lo tanto, la definición de ellos, aunque si primero nos dicen no sabemos, la Biblia no nos dice, pero después están diciendo que sí, ahora sí sabemos que es un palo vertical y que no son dos palos, sino es un solo palo y que es vertical, ¿no? Ahora miren, un pedazo de madera, no dos. La palabra griega stauros denota primariamente un palo o estaca derecha. Y respecto a la palabra shalom, simplemente madero. Respuesta. Las palabras griegas antes mencionadas según el diccionario bilingüe Manuel Griego Clásico Español dice estauros, estaca, estacada, empalizada, palo, cruz, crucifixión, página 543. Esta es la definición de la palabra estauros. Y la palabra shalom, mire que es interesante también, madera, leño, madero, tronco de árbol, tablón, palo, garrote. Eso sería bueno para bastón, cepo, instrumento de castigo, poste, cruz, instrumento de suplicio. Esa es la definición que se da a estas dos palabras, estauros y shilón. Pero ellos utilizan solamente algunos términos que supuestamente encajan con las ideas de ellos, pero no son honestos al poner todo lo que significa la palabra estauros y shilón. No son honestos, que son sinvergüenzas. ¿Me entiendes? Son sinvergüenzas, o sea, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera puede llegar a decir, no, mira, ¿sabes qué? Tal palabra significa esto y cuando solamente quiero aplicarle lo que me conviene. Es como, como hay ciertas personas que cuando te hablan algo te cuentan solo lo que le conviene. No sé si usted conoce ese tipo de personas. Parecen testigos de Jehová. ¿Verdad? Hay personas que te cuentan lo que les conviene nada más. Así que dile, a mí a la persona que está a tu lado, cuidado, no va a ser testigo de Jehová, o tenga la unción del testigo. ¿Ya? Que es bastante incoherente en realidad la aplicación de ellos. Tengamos mucho cuidado con las ideas de estos señores. Lo que ahora más nos interesa saber, lo que nos interesa saber muy explícitamente es qué dice la Biblia. Ahora sí vamos a tocar qué dice la Biblia. Si murió en un palo vertical o murió en una cruz de madera. ¿Me entiende? O si murió en una cruz de madera. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Apoya el concepto de los testigos de Jehová o la Biblia apoya el concepto histórico de la cristiandad? Ahora, para eso, para poder entender eso, hermanos, le voy a proyectar una imagen de la creencia de los testigos de Jehová versus la creencia histórica de la cristiandad. Ya después usted saca su propio, eh, digamos, creencia, ¿verdad? Pero esto es la creencia de lo que... Ahora, esta es la creencia de los testigos de Jehová. Esta. Esta es la creencia de los testigos de Jehová. Y tome atención en todas las particularidades que hay acá. Mire, primero, tome atención en esto, ¿eh? El letrero donde Pilato ordenó que se le escribiera en 3 idiomas el título del Señor Jesucristo en forma de burla, pero en 3 idiomas, ¿ve? Primero, segundo y tercero. Y mire dónde está, por favor, mire dónde está puesto. Ahora, escúcheme, esto es importante entender, ¿eh? Esto es importante entender. ¿Dónde está puesto el letrero? Segundo, ¿dónde está puesto el clavos? Mire, mire, ¿dónde está puesto el clavos? A mí la persona que está a su lado, ¿estás viendo o no? Mire, ¿dónde está puesto el clavos? ¿Ya? Y supuestamente, ¿dónde fue crucificado? ¿Ya?
Ok. Y esta es la imagen histórica de la cristiandad, pues, hermano. Hoy día yo no voy a dar los aspectos arqueológicos que demuestran desde el primer siglo, pero nos basta con definir, con ver y observar y creer lo que define la Biblia, dónde fue, qué instrumento, en qué instrumento fue muerto nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la historia de la cristiandad. Mire dónde está el letrero, dónde está el letrero, y tome atención la posición de los brazos y los clavos, los clavos. ¿Dónde están los clavos? Mire, ¿dónde están puestos los clavos? Ah, ok. Nosotros tenemos que ver dónde está puesto el letrero y dónde están puestos los clavos. Y en qué instrumento fue crucificado. Lo que sí sabemos es que la palabra Shilón literalmente significa el tipo de material con el cual fue hecho la cruz. En esto sí nadie puede decir que fue hecho en bambú o fue hecho en, en- en cualquier otro instrumento o, perdón, material que no sea una madera, ¿ya? Que haya sido, algunos consideran que la cruz en sí no era así como la que estamos viendo, posiblemente eran dos pedazos de árboles. Bueno, sea dos pedazos de árboles o bien entallado como la que vemos ahí, lo importante es que se sepa que fue muerto o ahí o como dicen los testigos de Jehová. ¿Ok? Ahora, si para eso, tome atención, mire, incluso si puede, sáquele una foto, sáquele una foto porque vamos a ver, ¿no? Sáquele una foto porque vamos a ver con la Biblia todas las cosas que están ahí. Ok. Juan capítulo 20, verso 25. Esto nos interesa saber. Juan capítulo 20. No, hermano, ahí lo vamos a leer en nuestras Biblias. Si lo puedes, solo la imagen quisiera que lo sigas teniendo, por favor. Porque todos los hermanos tenemos nuestras propias Biblias. Ok, gracias. Juan capítulo 20, verso 25. Mira lo que nos dice. Le dijeron pues los otros discípulos, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, ok, mire, verso 20 en adelante, perdón, 24, ¿ya? Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viera en sus manos, mire, en sus manos, la señal ¿de los qué? De los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en el costado, no creeré. Ahora, mire, volvemos a nuestra imagen. Tomás dice, yo no voy a creer si yo no miro sus manos, manos, manos. Primero, esto es mano, donde está el clavo de los testigos de Jehová es mano, ¿verdad que no es mano? No es mano. Por lo tanto, desmentimos que los clavos que Tomás dice, los clavos no estaban en la mano. Perdón, estaban en la mano y no como los testigos de Jehová dicen. Los testigos de Jehová dicen que el clavo estaba en las muñecas, ¿verdad?
Primera proposición, hemos visto que pues los testigos de Jehová ya se han equivocado, porque para los testigos de Jehová esta es la manera en la que le han clavado, en la muñeca, no en las manos. Segundo, Tomás dice los clavos, un término plural, más de uno. Y acá vemos un solo clavo. Porque para los testigos de Jehová, hermanos, eso fue la manera como le clavaron a Jesús, con un solo clavo y en las muñecas. Pero Tomás dice, yo voy a ver las manos, porque son los clavos que le han pasado, ¿qué? Las manos. Y voy a meter mi dedo en las manos, en los huecos de las manos, donde estuvieron dos clavos. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, ya en esto podemos ver que acá ya están totalmente errados, porque para ellos su figura no cuadra con las descripciones bíblicas. Ahora nos vamos al Cristo tradicional. ¿Dónde están los clavos? En sus manos. ¿Y cuántos clavos hay? Dos. Entonces, por lo tanto, si hubiera querido cuadrar Tomás con la idea de los testigos, hubiera dicho, si hubiera visto el clavo, ¿verdad? En las partes iniciales de los brazos, yo voy a creer, dice Pablo. Perdón, Tomás. Hubiera dicho así. Pero Tomás no dice así. Tomás dice, yo voy a ver sus manos y voy a ver que voy a meter mi dedo por donde le atravesaron los clavos. Y por lo tanto ya cada uno de nosotros, pues hermanos, tiene sentido común y puede decir o esta figura o esta figura, ¿no? Ya cada uno de nosotros saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo creo que solo un ciego no podría ver la realidad de las evidencias. Le vuelvo a leer el verso 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viera en sus manos, ¿verdad? La señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, para, para hacerle claro a los testigos, ¿verdad? Diciendo dos veces, son clavos, no es un clavo, son dos clavos. Y aquí sí es interesante el término plural, ¿me entiende? Porque eso es muy importante, porque él está hablando de sus manos. Y según la figura de los testigos de Jehová, a Jesucristo no lo crucificaron abiertamente las manos o los brazos, sino que lo clavaron en la parte de las muñecas con un solo clavo. No son las descripciones que nos da a menos Tomás o el escrito del Evangelio de Juan, que nos habla que Tomás se expresó de esa manera, sino más bien en la figura de la parte de nuestro Señor Jesucristo, la figura histórica, y vemos que ahí sí hay los dos clavos y están en las dos manos. ¿Ok? Primera proposición. Ahora vamos a ver la segunda proposición. Mateo, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo 27, 37, hermanos, dice, o vamos a leer un ratito el verso 32, ¿ya? Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados les guardaban ahí y pusieron escuche el verso 37, y pusieron sobre su cabeza, ¿verdad? Su causa escrita
este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Sobre dónde estaba puesto el letrero? Ahora vamos a investigar la figura de los testigos de Jehová. Acá está la cabeza y tiene los brazos encima. ¿Y dónde está puesto el letrero? ¿Sobre la cabeza o sobre los brazos? Que pareciera ser que no tiene una lógica o logística bíblica sobre lo que estamos analizando, hermano, pero esto es contundente lo que estamos viendo, porque para los testigos de Jehová, Jesús fue puesto así, de esa manera, en un madero. Pero no cuadra con las descripciones bíblicas. Las descripciones bíblicas nos están diciendo explícitamente que el letrero fue puesto sobre su cabeza. Si hubiera sido diferente, hubiera dicho, ¿no? Que el letrero fue puesto sobre encima de sus brazos. Sobre encima de sus brazos. No nos dice que fue puesto. Perdón. Si hubiera cuadrado con la idea de los testigos de Jehová, pues se hubiera escrito de esa manera. La escrita estaba puesta sobre sus brazos. No nos dice sobre sus brazos, sino sobre su cabeza. Ahora, si nosotros vamos a investigar al cuadro histórico de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el letrero está puesto sobre ¿dónde? Sobre su cabeza. Por eso es que históricamente, hermanos, se cree de esa manera. Porque las descripciones bíblicas apuntan literalmente que fue de esa manera. Porque no cuadra, la descripción que dan los testigos de Jehová no cuadran para nada. No lo encontramos en ninguna parte. Por eso es muy importante estos textos que estamos leyendo, porque estos textos nos describen sobre qué fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Aunque si ellos dicen, no, nosotros no sabemos porque la Biblia, según ellos, pero después nos están diciendo, no, sí sabemos. Y ahora lo que estamos refutando nosotros es, si la Biblia dice literalmente sobre dónde fue puesto el Señor Jesucristo, literalmente dice que sí. ¿De qué manera? Estamos viendo lujos de detalles. Estamos viendo lujos de detalles. Ellos dicen, a cierta y ciencia no sabemos. No, yo sí sé a cierta y ciencia cómo fue hecho. Con lujos de detalles. Primero, en sus dos manos, dos clavos y el letrero encima de su cabeza. Yo lo tengo ahí, literal, literal, lo que me dice Mateo. Ahora vamos a ver otra evidencia que es contundente. Juan 21. Juan 21. Juan 21, 18, 19. Dice, o vamos a ver del verso 15 ya, pero bueno, los textos son 18 y 19. Verso 15 dice, cuando hubieran comido el Señor Jesús y dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, o corderos, perdón. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, mira lo que le dice el Señor Jesús, mira lo que le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro
y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora mire, para poder entender el verso 19 perdón, para poder entender el verso 18 es importante que entendamos el verso 19. Los dichos de Jesús a Pedro le está diciendo, mira Pedro, te voy a decir de qué manera vas a morir cuando seas viejo, ¿no? Te voy a decir de qué manera vas a morir cuando seas viejo. Y nosotros sabemos, hermanos, por la historia, por evidencias arqueológicas, históricas, que Pedro murió como crucificado. ¿De qué manera? Boca abajo. ¿Por qué se cree que murió Pedro crucificado? Porque el mismo Jesús le dijo, tú vas a morir crucificado. ¿Y dónde está, hermano, eso? Mire los términos que utiliza Jesús. Verso 18. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñibas e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. No le dice juntarás tus manos, porque lo que le está describiendo en el verso 18 es la manera en la que iba a morir. Y le está diciendo, te van a crucificar a ti, te van a crucificar, te van a extender las manos. No le dice, te van a juntar las manos. Que estos términos son muy importantes de entender, hermano. Por eso la crucifixión es un acto de las manos extendidas para que los clavos pudieran entrar donde nos describe las escrituras. Como nos dice Tomás, ¿verdad? Yo tengo que ver las manos y tengo que ver los clavos. Y acá está verificando el Señor de qué manera iba a morir Pedro. Crucificado. Te van a extender las manos. E históricamente sobre Pedro sí no hay ningún acto de debate de qué manera fue muerto Pedro, crucificado. Los historiadores llegan al punto de decir que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Y cómo murió el Señor Jesús? Crucificado. Pero ¿de qué manera dijo Pedro que yo no quiero morir porque no soy digno de morir como mi Señor? Él pidió que lo crucificaran como boca abajo, boca abajo, ¿verdad? A él le vertieron la cruz porque no soy digno. Y si Pedro dice eso, ¿verdad? Históricamente dice eso, entonces nos da a entender que la manera que fue muerto el Señor Jesucristo fue sobre una ¿qué? Sobre una cruz. ¿Y por qué yo tengo que estar insistiendo sobre esta posición cuando no hay absolutamente un solo texto que pueda garantizar esto? Que ellos utilicen la palabra griega y que dice, y de griego no entienden un comino ellos, pues hermano. Y que aún la palabra griega que utilizan en su literalismo es así, pero no son completos en cuanto a su extensión a la palabra que acabamos de leer, de las palabras griegas. No son sinceros, no son completos, que quiere decir también la palabra cruz. Y la palabra cruz, lógicamente, es utilizada de dos maderos que se forma, en este caso, una cruz de esa manera que vimos. Pedro fue crucificado boca abajo. El Señor Jesús le dijo, tú vas a morir de esta manera, ¿verdad? Vas a morir crucificado. Te van a extender las manos y el verso 18 dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y de esa manera murió Pedro. No le dice, te van a juntar las manos y vas a morir de esa manera. Porque si hubiera sido que Pedro hubiera muerto sobre un madero vertical, solamente un solo palo, hubiera dicho, pues te van a juntar las manos y vas a morir de esa manera. No nos dice así. Él fue abierto sus manos y pues todo alude a que existió una crucifixión como la que existió en nuestro Señor Jesucristo, solo que con la cruz invertida, ¿verdad? Hacia la parte de abajo. Entonces, por consecuencia, si Pedro nos está diciendo eso,
que Jesucristo murió en una forma, en una cruz, entonces lo que es más evidente y aplastante sobre de qué material fue muerto nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que definir qué figura es la vencedora, ¿verdad? O la figura de los testigos o la figura de la cristiandad histórica. Los únicos que han sacado esta idea de esta figura fue después del año 1950, que son los testigos de Jehová. Antes no existía este tipo de figura, no existía, nadie hizo este tipo de cosas. Y nosotros, hermanos, sabemos pues que la cristiandad existe más de 200 tantos años atrás, más de 2000 y tantos años atrás, perdón. No existe desde el tiempo de lo que inventaron los testigos de Jehová en 1950. La cristianidad existe de muchísimos siglos atrás. Entonces, por consecuencia, entonces nosotros, la única figura que demuestra que Jesucristo, de qué forma murió, es esta, la que está acá, de la iglesia tradicional, el cristianismo tradicional, histórico, sobre una cruz. Ahora, ¿cuál es el mensaje que daban los apóstoles en referencia a este acto, a este hecho? Vamos a ver primero, 1 Corintios, capítulo 1, verso 23 y verso 24. Ahora sí, hermano, gracias, si lo puede quitar. Y si puede ponerme los textos. Versículo, hermano, no entendí. 1 Corintios, capítulo 1, verso 23 y verso 24. Ok, Reina Valera. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién predican, Pablo? ¿O de qué manera exponen a Jesucristo? ¿De qué manera Jesucristo murió para los apóstoles? Crucificado. Ahora vamos a ver los testigos de Jehová cómo pone. Mire, la NTV, mire. Perdón, NTV. TNM, nueva traducción viviente. Mire lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero. ¿Ah? Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Usted se imagina semejante horrorosidad, hermano, de traducción? ¿No? ¿Qué insistencia? Qué, qué, qué necedad? Nosotros predicamos, dice, ¿no? A Cristo fijado en el madero y hemos visto que Tomás desmiente, pues. Tomás los desmiente totalmente. Tomás dice, no, son en sus manos que les clavaron los clavos. No dice un clavo y en las muñecas. En sus manos, dice. Por lo tanto, esa traducción es totalmente contradictoria a todo lo que enseña la Biblia. La NTV dice así, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, la NBI dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, la TLA dice, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. La Vulgata Latina dice, nos autem predicamus Christus crucifixus. Hasta en latín estoy hablando. Yo, algunos dicen, este hermano sabe hablar, pero ni el español. ¿Verdad? Pero eso es así, mira. Entonces ellos dicen, no, nosotros, cuando usted le pregunta al testigo de Jehová, ¿de dónde ustedes sacan sus traducciones? Entre sus manuscritos ellos van a decir, de la Vulgata, de la Vulgata. Y la Vulgata no dice eso, por lo que dicen ahí, ¿no? La Vulgata no dice eso, lo que dicen estos sinvergüenzas. Posiblemente la Vulgata fue
fue traducida entre el cuarto, quinto siglo. Y la traducción de los testigos de Jehová, lo que estamos viendo en este momento, esta versión, la que estamos viendo en este momento, hermano, fue traducida en el año 2019. ¿No? Es una surditez. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera, porque se aplica a la expresión que hace la Vulgata Latina. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la connotación que se tiene que expresar sobre dónde fue puesto nuestro Señor Jesucristo en el momento que murió por todos nosotros. Otro versículo, 1 Corintios siempre, el verso 18, capítulo 1, verso 18, si lo puede bajar un poquito. Si mal no recuerdo, es eso, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La versión de ellos dice, pues él habla acerca de madero, pues él habla acerca del madero de tormento, es necedad para los que están pareciendo, para que nosotros nos que estamos siendo salvos. He visto que ni se entiende, hermano. La necedad de porfiar la Biblia te hace hacer cosas tan torpes que ni en su propia traducción se entiende. Dice, pues él habla acerca del madero de tormento es necedad para los que están pareciendo, pero para nosotros, los que estamos siendo salvos, es el poder de Dios. La Vulgata Latina no dice así, verbum enim crisis vertus bus que cruz, ¿no? Entonces, la NTV dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Bueno, todas las traducciones traducen cruz. La única traducción que siempre perfía madero de tormento es de los testigos de Jehová. Otro texto que vamos a analizar, 1 Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mira lo que dice la versión NTV, ¿eh? Todavía no de los testigos, sino la NTV dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y la versión de los testigos de Jehová dice que es la TNM, traducción del Nuevo Mundo, dice, porque decidí no conocer cosa alguna entre ustedes salvo a Jesucristo y a él fijado en el madero. ¿No? Qué insistencia, qué barbaridad. Y la Vulgata Latina y acá, lo va a ver que es la misma aplicación. La última parte dice, no, crucifixum, crucificado. O sea, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o mejor la traducción NTV dice, pues me decidí mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. La TLA dice, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Vio? ¿Tenían bien claro los apóstoles dónde murió Jesús o no? Claro, por supuesto, hermanos. Por supuesto. Hay una insistencia de necedad en estos señores testigos de Jehová que llegan al ridículo, porque es un ridículo poder hacer cierto tipo de comentarios que no apoya absolutamente para nada la Biblia, las definiciones que ellos tienen en sus aplicaciones doctrinales, que pues hermano lo único que llegan a hacer es hacer ridículo que no tiene ni cabeza ni cola eso, ¿no? Entonces, hay otro texto, Gálatas capítulo 6, verso 14.
Ok, Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La TLA dice, yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. La traducción de los testigos de Jehová dice, jamás suceda que yo me jacte salvo en el madero de tormento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre esa insistencia es ridícula, pero es una insistencia continua, ¿no? Su propia traducción. Ahora, que ellos puedan decir, puesto o me gloriaré del madero, pero ya el madero, pues nosotros significamos que es el material que se utilizó para hacer la cruz, pero ellos no tienen ese concepto, pues. Ahora, es la única traducción que traduce de esa manera. ¿Y por qué? Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué todas las traducciones de los diccionarios que hemos visto en antes, que está también puesta la palabra cruz, por qué todas las traducciones utilizan la palabra cruz en vez de madero? Porque las evidencias bíblicas, la que acabamos de leer en antes, hermanos, pues evidencia la veracidad que él fue puesto en una cruz de dos maderos, de dos pedazos de palo o de dos pedazos de leño, ¿no? Como la que hemos visto la de Tomás y como la hemos visto el mismo Señor Jesús le declara a Pedro de qué manera iba a morir y como la que hemos visto que le pusieron el escrito encima de su cabeza. Son evidencias contundentes de cómo era el material donde murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Filipenses 2, versos 6 al verso 8. ¿Estamos ahí? Filipenses 2, verso 6 al verso 7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Vio? Todas lo dicen así. Versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. ¿Dónde murió? En una cruz. Se humilló a sí mismo e hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La TLA. Y murió clavado en una cruz. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, más que eso, y hallase a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sin muerte en un madero de tormento, ¿no? Sí. Y la Vulgata Latina dice cruz, crucis, cruz, fue muerto en una cruz, ¿no? Es una insistencia perenne, bastante cansada. Es como aquellos chicos que conquistan una chica donde la chica dice no quiero nada contigo, pero existen, ¿verdad? Y que no, como sea, como sea hay que darle, dicen ellos, ¿no? Y así los testigos, como sea hay que darle. Es un ridículo. Nadie traduce como ellos traducen. Nadie. Los académicos no utilizan esa ridiculez que utilizan. Aunque si la palabra madero está en esas palabras originales como les hice ver en Nantes. ¿Me entiende? Que les hice ver. Ahora miren, lo que nos interesa ahora, esto es en cuanto a la aplicación doctrinal que daban los apóstoles, que sabían bien claro dónde murió Jesucristo, ¿verdad? Los tenían bien claro. Pero ahora lo que nos interesa, que es más contundente, que el mismo Jesús nos dice dónde murió o cuál es el instrumento que se utilizaba. Marcos capítulo 8, verso 34, miren lo que dice.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga. Y sabemos pues, hermanos, que ahí literalmente no es una forma de la cruz física, sino de la manera en cómo Jesús cumplió la obra de redención de nosotros yendo a morir en una cruz. El mismo Cristo, ¿eh? A ver, vamos a ver qué dice esto sinvergüenza los testigos de Jehová. Dice, entonces llamó a sí mismo, así a la muchedumbre con sus discípulos y les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo, ¿no? Así que ya no es una cruz, usted tiene que llevarse un pedacito de leña nada más encima suyo. Una astilla, un palito de chino, un estucadientes. Quizás algunos se van a ir a los testigos ahora, hermano, y es más fácil el cristianismo. Yo una cruz es muy pesada, dices, ¿no? Ah, yo llevo cruces en mi casa. Gálatas 5:11, mira lo que nos dice. 5:11 dice. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Los testigos que Jehová siguen con lo mismo. Miren, la última parte dice tropiezo del madero de tormento. Todas las otras traducciones dice cruz no los haría enojar. La versión en TLA, mira, interesante como lo traduce. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. ¿Cuál es el mensaje entonces que daba Pablo? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Lo tenían claro, Jesús mismo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Ahora termino con estos últimos textos. Los ángeles también que sabían que Jesucristo era crucificado. Los únicos que no sabían que Jesucristo murió en una cruz son los testigos de Jehová. Miren lo que nos dicen los ángeles, Mateo capítulo 20, versos 18 y 19. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y los condenarán a muerte y le entregarán a la gente, perdón, le entregarán a los gentiles para que le encarezcan, le azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La versión dice los testigos, el verso 19 dice, y lo entregarán a hombre de las naciones para que se burlen de él y lo azoten y lo fijen en un madero, al tercer día será levantado. La Vulgata Latina dice pues crucifique, ¿no? Ahora, capítulo 28, por favor, hermano, es aquí donde los ángeles saben que Jesucristo fue crucificado. Mateo 28, 5, 6. Mateo 28, 5, 6. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los ángeles saben que Jesús fue ¿qué? Crucificado. Los apóstoles saben que Jesús fue crucificado. El mismo Jesús dijo que iba a ser ¿qué? Crucificado. Pero los testigos, ¿qué dicen? Vamos a ver qué dicen los testigos. El verso 5 dice, pero el ángel, tomando la palabra, dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús que fue fijado en un madero.
¿Vio? Toda, o sea, la Vulgata Latina que tiene tantísimos años, tantísimos años, aproximadamente más de 1500 años atrás, dicen que fue crucificado, que los ángeles dijeron que fue crucificado. Y vienen los testigos y dicen, no, todas esas son equivocadas, todas, una traducción es fallada, nosotros tenemos la verdad. Le dice, el cristianismo histórico está podrido, no sirve para nada. Han seguido tradiciones mundanas y ellos pues se identifican que el catolicismo representa el cristianismo. No, ¿quién ha dicho eso? Yo estoy tocando puntos bíblicos donde Tomás nos dice, el mismo Señor Jesús nos dijo de qué manera iba a morir Pedro, de que la crucifixión era algo que él pasó. Los apóstoles están predicando de Jesús. Con esto termino Lucas 24, 6, 7. Lucas 24, 6, 7 dice. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucitar al tercer día. Mira, los ángeles están diciendo que Jesús dijo que iba a ser entregado en manos de los hombres, ¿para qué? ¿Para qué? Para que sea crucificado y al tercer día resucite. Los testigos de Jehová siguen, mire, verso 7 dice, diciendo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser fijado en un madero y sin embargo levantarse al tercer día. ¿Vio? La Vulgata Latina, ya usted ya aprendió a leer en latín, ¿verdad? Y dice pues crucifici, el verso 7. Jesús mismo dijo, ¿no? Él mismo confesó, ¿se recuerdan que iba a ser crucificado? Entonces, si Jesús mismo dijo que fue crucificado, los apóstoles predicaban que Jesús fue crucificado, los ángeles sabían que fue crucificado y los testigos dicen que no fue en una cruz, sino en un madero. Entonces yo tengo que decir, pues Jesús mintió, los apóstoles mintieron, los ángeles no saben un comino y los que saben todo son los testigos de Jehová. Yo tengo que llegar a esa conclusión. Así que le dejo a usted también que llegue a su conclusión. ¿Cuál es la logística bíblica? El razonamiento lógico que tenemos que estudiar en base a las escrituras. No como los testigos. Ahora sí se puede quitarlo, hermano. No como los testigos que a editura tienen un manual de estudios que se llama La perspicacia de lo que enseña la verdadera escritura. Es atrevido la incoherencia que estos señores tienen. Em, este problema doctrinal, digamos, revolcarse contra todos los principios del cristianismo, hermanos, viene desde el año 1950 para adelante. Incluso poder hacer el absurdo de que ¿dónde murió Jesucristo? Incluso eso, ¿no? ¿Dónde murió? Hay un odio al cristianismo histórico de una manera increíble, de una manera increíble. Y eso es satánico. Recordemos lo que hemos estudiado al inicio, que el mismo apóstol Pablo nos dice, hay algunos que enseñan un evangelio diferente que han perturbado. Pero ojo con esos. No es que exista otro evangelio, sino que estos pervierten el evangelio de Jesús. Claro, hermano, ¿cómo puedes llegar a conclusiones tan absurdas de decir que todo el tiempo, todas las traducciones, hasta la Vulgata Latina ha estado errada y nosotros tenemos la veracidad? No, eso es un absurdo propio, una violencia propio incluso pues al conocimiento de las personas. Eso es algo muy ridículo eso. Y yo le invito a que usted pueda revisar el estudio, analizar el estudio, tener los fundamentos bíblicos bien estables sobre este principio, porque este es literalmente un ataque contra la parte tradicional más influente en el aspecto cristiano, ¿verdad?
más importante para el cristianismo es la cruz, pues hermano. Sin la cruz no hay salvación, ¿ok? Sin la cruz no hay salvación. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento.